sobre medicina en ASMR. Hoy vamos a estudiar sobre la enfermedad renal crónica. Voy a tratar de hacerlo un poco más resumido y espero que sea útil para ustedes, para todas las demás personas que están esperando otro tipo de videos. Créanme que yo también deseo poder compartirles videos de diferentes temas como lo hacía antes. Yo ocupo ahorita irme preparando para dos exámenes muy importantes que tengo para el final de mi carrera, pero tranquilos, no se preocupen. Todos los demás videos van a venir poquito a poco. Muy bien, pero por ahorita llenémonos de este conocimiento si es útil para ti. Ok, enfermedad renal crónica, porque ya habíamos visto la lesión renal aguda. Recuerde que esta información la tomo de una aplicación que se llama Ambos Medical. Es una aplicación súper buena. En fin, comencemos. La enfermedad renal crónica se define como una anomalía de la estructura o función renal que persiste durante más de 3 meses. Las causas más comunes de enfermedad renal crónica en los Estados Unidos es por diabetes, hipertensión y glomerulonefritis. Los eficientes mecanismos compensatorios del riñón y la significativa reserva renal significa que la mayoría de los pacientes permanecen asintomáticos hasta que su función renal se vea gravemente afectada. Si bien los
con una disminución de la excreción de fosfato, disminuye el suero, calcio y aumenta la PTH, disminuye la eritropoyetina y también esto me hace que disminuya la estimulación de la eritropoyesis. Las características clínicas: los pacientes a menudo son asintomáticos hasta las etapas posteriores debido a los excepcionales mecanismos compensatorios de los riñones. Tenemos manifestaciones de la retención de sodio y agua, hipertensión e insuficiencia cardíaca, edema pulmonar y periférico, manifestaciones de la uremia. ¿Cómo se definen? La uremia se define como la acumulación de sustancias tóxicas debido a la disminución de la excreción renal. Estas sustancias tóxicas son en su mayoría metabolitos de proteínas como la urea, la creatinina, la microglobulina y la hormona paratiroidea. Síntomas constitucionales: el cansancio, la debilidad, síntomas gastrointestinales, las náuseas y vómitos, pérdida de apetito, manifestaciones dermatológicas, prurito,
huesos serosos. También hemostasia, aumento del tiempo de sangrado, TPT normal y un recuento de plaquetas, ultrasonido de los riñones y el tracto urinario, técnica de imágenes de primera línea para la evaluación de la estructura renal, donde podamos ver algún hallazgo como quistes, como alguna dilatación pélvica, uretral o renal, donde veamos una obstrucción. También biopsia renal, que no se indica de forma rutinaria, pero la biopsia renal solo está indicada en pacientes en los que la causa subyacente de la enfermedad renal crónica aún no está clara. Después de las pruebas no invasivas, es probable que los resultados influyan en el manejo y se cree que los beneficios potenciales superan los riesgos. Con respecto al manejo, necesitamos primero tratar la gestión nutricional con respecto a los electrolitos, restricción de sodio, ajuste de la ingesta de potasio, ajuste de la ingesta de fósforo, micronutrientes, como por ejemplo considerar suplementos con vitamina D, manejar los medicamentos, buscar si está consumiendo algún medicamento nefrotóxico y evitar que lo use. Terapia de reemplazo renal no quirúrgica como hemodiálisis y diálisis peritoneal. Las indicaciones incluyen complicaciones hemodinámicas o metabólicas que son refractarias a la terapia médica, por ejemplo sobrecarga de volumen o hipertensión, acidosis metabólica, hiperpotasemia, pericarditis urémica, otros síntomas de uremia, por ejemplo encefalopatía. Y cuando ya hablamos de la parte quirúrgica, trasplante de riñón. Ahora, ¿cómo vamos a hacer una evaluación de riesgo? La enfermedad cardiovascular, por ejemplo la enfermedad de arterias coronarias o accidente cerebrovascular, es la principal causa de muerte en pacientes con enfermedad renal crónica. El riesgo de eventos cardiovasculares es mayor en pacientes con etapas más avanzadas. En esta patología tenemos que hacer un buen control de la presión arterial, entonces que la sistólica esté por debajo de 120, y la terapia farmacológica, terapia de primera línea, inhibidores de RAS, nefroprotección y reducción de la proteinuria, puede causar hiperpotasemia. El buen control de la presión arterial es esencial para prevenir las complicaciones de que no haya una enfermedad cardiovascular arteriosclerótica, reducir la mortalidad y ayudar a retrasar la progresión de la enfermedad en pacientes con enfermedad renal crónica. Ocupamos hacer un buen manejo de los lípidos, terapias con estatinas. Las personas con enfermedad renal crónica a menudo tienen dislipidemia, por ejemplo aumento de triglicéridos, aumento de LDL y disminución de HDL debido a alteraciones en el metabolismo de las lipoproteínas. Muy bien, vamos ahora a hacer unas cuantas preguntitas con respecto a este tema. Un hombre de 62 años viene al médico porque tiene fatiga, tiene hinchazón de la parte inferior de las piernas durante 3 semanas. Hace un año tuvo estenosis del 85% de la arteria descendente anterior izquierda, para lo cual recibió 2 stents. Le diagnosticaron hepatitis C hace 5 años. Tiene diabetes, tiene hipertensión, toma aspirina, metformina y ramipril. No fuma, no toma, está bien de su temperatura, pulso, presión arterial es de 155/95. El examen muestra edema pretibial bilateralmente
valores predominantes en el laboratorio, la creatinina está alta en 3.9 miligramos y la hemoglobina está glicosilada está en 9.5%. Se realiza una biopsia renal que muestra esclerosis de los metones capilares e hialinosis arterial. Me están preguntando cuál de las siguientes es el mecanismo más probable de los hallazgos de este paciente. Bueno, este paciente presenta edema periférico, anemia, aumento de creatinina y PUM, proteinuria e hiperpotasemia. Todas estas características consisten con la enfermedad renal terminal. La respuesta sería la hipertensión arterial. La nefroesclerosis hipertensa es el resultado de una lesión vascular renal secundaria a hipertensión arterial de larga duración. La esclerosis en los mechones capilares y la arteriosclerosis hialina, como se ve en la biopsia renal, son causadas por el daño crónico por el aumento de la presión hidrostática capilar en los glomérulos, así como el daño isquémico por el estrechamiento progresivo de las arteriolas renales. Los pacientes con nefroesclerosis presentan presión arterial elevada y hallazgos de laboratorio que sugieren una función renal alterada, incluyendo el PUM y creatinina elevados y presencia de proteinuria. A la ecografía normalmente me va a mostrar riñones pequeños y atróficos. Vamos con la siguiente pregunta. Llega una mujer de 52 años que viene porque tiene un intenso dolor torácico retroesternal durante los últimos 3 días. El dolor es peor con la respiración y con la tos y mejora mientras está sentado erguido. También informa de fiebre leve y dificultad para respirar. Le diagnosticaron enfermedad renal crónica secundaria a la nefritis lupus hace 2 años y ha estado con hemodiálisis desde entonces, hace 12 años, pero perdió sus 2 últimas citas debido a que le gusta mucho viajar. También se sometió a una intervención coronaria percutánea hace 8 meses por un infarto. Ella toma azatioprina después de la hemodiálisis. Tiene 37.8 de temperatura, 110 de pulso y la presión en 130/84. Los pulmones están bien. En el examen cardíaco revela un rascado agudo que oscurece ambos sonidos del corazón. Los niveles de enzimas cardíacas y anticuerpos anti-ADN están bien. Una radiografía está bien. El electrocardiograma
vamos con la siguiente y última pregunta. Una mujer de 47 años viene al médico para hacerse un examen. Es diabética, tiene enfermedad renal terminal y recientemente comenzó a tomar eritropoyetina para su anemia. Su última sesión de hemodiálisis fue ayer. Los medicamentos actuales incluyen insulina, calcitriol y cebelamero. Ella se ve bien, tiene pulso en 68 y es regular. Las respiraciones son de 12 y la presión arterial son de 169/108. Ojo, su presión arterial era normal en las visitas anteriores. El examen muestra sonidos cardíacos normales. No hay ruidos carótidos femorales o abdominales. Los pulmones están bien. En los laboratorios tiene 12 de hemoglobina, está bien. Una concentración sérica de creatinina 3.4 alto. El nitrógeno ureico 20 miligramos. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes es la causa más probable de la hipertensión de este paciente? Bueno, este paciente que tiene enfermedad renal crónica y terminal porque está recibiendo diálisis, tiene hipertensión de nueva aparición porque dice que anteriormente estaba bien con la hipertensión, aunque el diagnóstico diferencial, por ejemplo la hipertensión, la enfermedad renal terminal son amplios, se puede descartar muchas causas en función de su historia y examen físico. Entonces, la causa más probable de la hipertensión sería la terapia eritropoyetina. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que ella está tomando eritropoyetina? Su anemia. La eritropoyetina es un agente estimulante de la eritropoyesis utilizado para tratar la anemia en pacientes con enfermedad renal crónica. Es la etiología más probable de la nueva hipertensión de este paciente, aunque se desconoce la fisiopatología exacta de la eritropoyetina relacionada con la hipertensión. Es probable que sea multifactorial y se deba a una mayor sensibilidad vascular a los estímulos adrenérgicos, a la disminución de la producción de óxido nítrico y a la activación de RAS. Este paciente tenía previamente presiones arteriales normales y no tiene signos que sugieran una etiología alternativa de su hipertensión de nueva asas. Su dosis de eritropoyetina y el nivel objetivo de hemoglobina deben reducirse y puede llegar a necesitar una antihipertensiva, una medicación antihipertensiva. Bueno, lo importante de este caso, es saber lo que muchas veces nuestros profesores y doctores nos mencionan. Tenemos que saber medir el riesgo-beneficio de darle un medicamento a una persona, porque en este caso pues necesitamos tomar el riesgo para tener ese beneficio, pero va a haber un riesgo, ¿sabes? Va a haber una consecuencia de